Vamos a realizar hoy día un ejemplo básico en relación a cómo se trabaja en diferentes capas. En este caso vamos a hacer la arquitectura modelo vista controlador, el cual nos dará a entender cómo es el funcionamiento en distintas capas, el manejo o la separación de lo que es el trabajo de la parte visual y la parte del control. En este caso vamos a abrir nuestro Visual Studio Code, ¿sí? Acá lo tenemos. Voy a crear un nuevo archivo. Listo. A este archivo lo voy a guardar en una carpeta dentro de nuestro Laragon. Acá tengo yo instalado el Laragon dentro de la carpeta www. Voy a crear un nuevo archivo aquí, o una nueva carpeta, perdón. La carpeta lo voy a llamar ejemplo. Dentro de esta carpeta ejemplo voy a guardar diferentes archivos. En este caso el primer archivo que yo voy a crear será el index.php. Listo, ya tengo el primer archivo. Voy a volver a crear un nuevo archivo más. En este caso va a ser el archivo principal controlador.php, ¿sí? El cual va a contener todos los controles, funcionamiento de nuestro sistema. Luego va a crear otro archivo que va a ser la parte visual, en este caso principal vista.php. Lo guardo también y ya tengo ahí mis tres archivos principales, el cual yo voy a utilizar para el funcionamiento. A la vez también voy a crear un nuevo archivo, el cual va a contener toda la parte de lo que son los menús o la cabecera de nuestro archivo HTML. En este caso vamos a crear el archivo header. También lo voy a guardar, ¿sí? Header.php. Lo estoy creando todo en una sola carpeta. Ahora, para poder visualizarlo mejor las carpetas y tenerlo mejor orden, lo que yo voy a hacer es abrir aquí Open Folder y abrir toda la carpeta que he creado. En este caso, el ejemplo es la carpeta ejemplo que acabo de crear. Selecciono, listo. Esto me ayudará a trabajar de manera más fácil con mis archivos, ya que al lado izquierdo tengo todos los archivos que acabo de crear dentro de la carpeta ejemplo. Si por un caso no les aparece estas opciones de los archivos, de repente es porque está oculto. Entonces, solamente hacen clic aquí y les aparece. Si hacen nuevamente clic, vuelve a desaparecer. En este caso yo quiero que esté visible, entonces lo dejo ahí. El cual con solamente yo presionar en cada archivo, yo voy a estar ingresando para poder yo editar. Vamos a iniciar primeramente con el archivo index. Vamos a crear aquí nuestro archivo, el que nos va a permitir a nosotros controlar a qué controlador se debe de redirigir y qué función es la que debe de realizar. Primeramente vamos a crear acá, vamos a inicializar nuestro código PHP y acá lo vamos a tener lo siguiente. Vamos a condicionar si la primera petición me va a recepcionar algún tipo de variable o si vamos a tener que ejecutar predeterminadamente algún tipo de función. En este if vamos a verificar primero si realmente existe variables que me han enviado desde la vista. En este caso voy a hacer un request. En este caso voy a verificar si existe el controlador, el cual yo lo voy a identificar como la letra C. Y voy a verificar si existe la variable función. En este caso yo lo voy a identificar con la letra F. Entonces esta parte de acá me va a permitir a mí verificar si realmente existe la variable controlador y la variable función. Si es que existe, entonces vamos a pasar esas variables estos valores a una variable que voy a crear. En este caso controla 2.
va a ser igual al request. Listo. Entonces el valor de la letra C lo estoy guardando en la variable controlador. Y el valor de la letra F lo estoy guardando en la variable función, y el cual me va a permitir a mí poder tener ya los valores dentro de una variable. Luego de eso, yo voy a crear acá un include once, el cual me va a permitir a mí llamar a los archivos para poder yo manipular sus clases y sus funciones. En este caso, como voy a tener varios controladores, ¿sí? Entonces me tiene que servir esto para todo tipo de controladores. En este caso le pongo acá controlador, la variable controlador, punto, controlador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta parte de acá, cualquier controlador que yo tenga va a tener esta extensión de archivo. ¿Sí? Solamente acá variaría, ¿no? En este caso, si fuese principal, acá diría principal, subió un controlador. Si fuese usuario, sería, ¿no? Usuario, subió un controlador. Entonces, esto va a variar, esto va a cambiar dependiendo del valor del controlador que tenga. Ahora, ese controlador me debe llamar a una clase. Entonces estoy creando una instancia de la clase controlador. En este caso lo estoy denominando el mismo nombre, ¿sí? Entonces una instancia de la clase controlador. Entonces este controlador también va a depender mucho del nombre o del controlador que yo cree. Si es principal, acá diría, ¿no? Controlador es igual a principal. Si es usuario, diría, ¿no? Controlador es igual a usuario. Entonces va a depender mucho del valor que yo ingrese a la hora de yo estar navegando por mis clases. Ahora voy a crear una función interna del mismo PHP, el cual me va a permitir ingresar a cualquier función que yo tenga dependiendo del controlador que yo lo voy a indicar. En este caso es como una matriz, mejor dicho un array, que el cual va a contener el controlador y la función. Entonces, esto me va a permitir entonces a qué controlador voy a llamar y qué función se va a ejecutar. Para eso me va a servir esta función interna del PHP. Esto me va a servir siempre y cuando yo tenga el valor de la letra C y el valor de la letra F. Caso contrario que yo no tenga, entonces acá automáticamente se tiene que ejecutar el controlador principal. En este caso incluye entonces yo voy a decir que principal controlador.php. Entonces automáticamente, si es que no entra ninguno de esos, va a ejecutar eso, ¿no? En este caso va a crear un objeto o una instancia de la clase principal. Listo. Y este objeto va a ejecutarme la función. En este caso vamos a poner abrir principal. Subión vista. Entonces ya tenemos acá nuestra función que nos permitirá a nosotros poder manipular y generar o de entrar cualquier controlador y función que yo tenga en mi PHP. Listo, entonces ya tenemos nuestra función. Ahorita me está saliendo un error en la clase aquí principal. El canal me está diciendo que no encuentra esa clase principal, ya que todavía no la hemos creado. Y esa clase principal tiene que estar dentro de la clase o dentro del archivo principal subió un controlador. Entonces me voy a dirigir ahí y recién lo voy a crear yo.
En este caso lo voy a llamar principal. Ya tengo. Y este principal va a contener una función, nuestra primera función. En este caso se va a llamar abrir principal vista, el cual también acá me marca un error porque todavía no está creado. Lo voy a ir a crear. Voy a poner public función abrir principal vista y ya tengo creado. Una vez que ya lo he creado, aquí ya no me marca ningún error. ¿Sí? Ya está funcionando correctamente. Esta parte de lo que es el archivo index no va a servir para todo. Entonces yo ya no tengo mucho que yo modificar o hacer modificaciones aquí. Ya solamente me voy a los siguientes nomás. Archivos. Para este primer ejemplo, entonces yo voy a hacer que me visualice primerito la vista principal. Entonces voy a llamar al include ons, el cual me permite a mí llamar archivos. En este caso voy a llamar a principal vista .php. Tengo que escribir esto correctamente tal como está escrito o el nombre del archivo que yo he creado. Si es que yo me equivoco en algo, no lo va a poder encontrar, me puede que salga algún error. Ahora en la principal vista yo aquí ya debería de crear todo lo que es los archivos HTML, el cual yo quiero que se visualice de repente en mi vista. En este caso, por ejemplo, yo voy a hacer primeramente voy a hacer un HTML básico. Dentro del eje vamos a crear un título. En este caso le vamos a llamar principal. Luego vamos a crear el body, que es el cuerpo del contenido que me va a visualizar dentro del navegador. En este caso vamos a crear un H1, ¿ya? El cual le voy a decir vista principal. Solamente un mensaje para que yo pueda ver. Luego de eso ya tengo creado mi H. Ahora sí me voy a mi navegador, ¿sí? Y pongo localhost. No se olviden que el Sularagon tiene que estar ejecutándose. En este caso tiene que estar ejecutándose el Apache, que es el servidor que me va a permitir a mí de entrar a mi página web, y el MySQL cuando nosotros vamos a hacer las conexiones a nuestros datos. Entonces tiene que estar los dos corriendo para que yo pueda funcionar. Entonces ahora, una vez que está corriendo, pongo acá localhost ejemplo. El nombre, en este caso es ejemplo, es el nombre de la carpeta. Ese nombre tiene que colocarlo ahí. Ingreso y acá está. Automáticamente me sale vista principal, ¿sí? Ya que automáticamente yo cuando entro a ejemplo, lo primero que lee viene a ser el archivo index, ¿sí? Todo navegador web, ¿sí? Siempre donde está ubicada su carpeta, lo primero que busca es el archivo index. Y dentro del index hace la comprobación, ¿verdad? En este caso la primera comprueba si es que me están enviando una variable C o una variable F. Como yo al principio solamente coloqué ejemplo y dado enter, yo no he enviado ningún valor, ¿sí? No estoy enviando ningún valor. En este caso, como no estoy enviando ningún valor, no se ejecuta toda nada de esto, sino salta al siguiente de acá, al else. En esta parte de acá, lo que hace es llamar al archivo principal controlador, me crea la instancia de la clase principal y esa instancia me permite a mí poder manejar o ejecutar la función abrir vista. En abrir vista, dentro del controlador, lo que yo tengo acá, mira, abrir vista, lo que yo tengo acá es que me va a permitir visualizar o me va a traer el archivo principal vista. ¿Y qué tengo en principal vista? Tengo justamente lo que es el mensaje vista principal. Entonces esa sería la primera parte para que nosotros podamos realizar nuestro modelo de 3 capas.